favor suscríbete y enciende la campana, así no te pierdes de nada. Ubicado en el Cuerno de África, Etiopía tiene una de las historias más fascinantes de su continente. Desconocidos para muchos y para los que sí conocen el país, sabrán que fue el único país en no ser conquistado de África. Pero, ¿qué más podemos saber de esta gran nación africana? Pues quédate conmigo a conocer curiosidades de este país. Para algunos es conocido que el rey Salomón, hijo del rey David, fue un rey que tuvo más de una esposa. Si sabías de esto, apuesto que no sabías que una de sus esposas fue la reina de Etiopía, la reina de Saba, un reino que existió en Etiopía. 2. Aunque su nombre oficial es República Democrática Federal de Etiopía, en algún momento su nombre fue Abisinia. También llamado Imperio Etíope, era un reino que abarcaba lo que hoy es Etiopía y Eritrea. En su periodo de mayor extensión incluía, además, los actuales territorios de Djibouti, el norte de Somalia, el sur de Egipto, el este de Sudán, el oeste de Yemen y una parte suroccidental de Arabia. 3. Etiopía es el segundo país más poblado de África, solo superado por Nigeria. Y tiene una población de 102 millones de habitantes, de los cuales 70% son cristianos, 29% musulmanes y 1% tiene creencias tradicionales. 4. La creencia de que Etiopía fue el único país de África a no ser conquistado, es falsa. La verdad es que durante la llegada del Imperio Italiano al continente africano, se dieron dos guerras con el Imperio Etíope. La primera fue un duro revés para los italianos, mientras que en la segunda salieron victoriosos, así formando el África Oriental Italiana, conformada por Etiopía, Eritrea, Djibouti y Somalia. 5. La reina de Saba y el rey Salomón tuvieron un hijo llamado Menelik. De este rey Menelik descendió el rey etíope Basén, o como se le conoce según los relatos de la Biblia, Baltasar. Puedes conocer la tumba de Baltasar en la ciudad de Aksum con una visita guiada. 6. La capital de Etiopía es Addis Abeba, es una de las 4 capitales más altas del mundo, pues está ubicada a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Además, es la segunda ciudad con más embajadas del mundo, superada únicamente por Ginebra. 7. Posiblemente, el arca del pacto de los judíos está en suelo etíope. Para muchos etíopes, el cofre sagrado que contiene las 2 tablas con los 10 mandamientos que, según la Biblia, Dios le dio a Moisés no está perdido. El Indiana Jones de Hollywood lo tendría que haber buscado en la ciudad de Aksum. La Iglesia Ortodoxa Etíope dice que el arca está bajo vigilancia constante en los terrenos de la Iglesia Nuestra Señora María de Sion de Aksum, donde nadie puede verla. La tradición dice que la iglesia tiene esta preciosa reliquia gracias a la reina de Saba, cuya existencia es cuestionada por los historiadores, pero no por los etíopes. 8. Los mercaderes egipcios ya llegaron hasta estas tierras allá por el 3000 a.C. y las denominaron Nubia. Para los egipcios era la tierra de los dioses, porque de aquí obtenían perfumes como incienso y mirra, o tesoros preciados como ébano, marfil y, por supuesto, esclavos. 9. El nombre oficial de Etiopía es República Democrática Federal de Etiopía. Pero durante largo tiempo fue conocida como Abisinia, un nombre mucho más evocador. 10. Tienen un territorio que llaman el infierno en la tierra. Es un desierto sobre una grieta en la corteza terrestre, una gigantesca llanura salpicada de formaciones de sal, sulfatos y azufre, con una actividad volcánica de las más activas en todo el mundo. Esto, unido a las altas temperaturas que pueden alcanzar los 60 grados, que hace pensar desde tiempos remotos, que es el auténtico infierno en la tierra, y se llama el desierto de Danakil. El punto más profundo de este desierto llega a los 100 metros por debajo del nivel del mar. 11. En Etiopía, tienen incluso una ciudad a la que llaman Segunda Jerusalén, y este es el más atractivo de los destinos etíopes, la ciudad de la libela, al menos para los amantes de la historia.
conserva 12 iglesias subterráneas excavadas en roca, desde la superficie allá abajo, hundiéndose en las profundidades de la tierra, comunicándose por pasadizos y túneles unas con otras, un misterio que sigue vivo y usándose igual que el primer día. 12. Los etíopes se rigen por su propio calendario, el cristiano ortodoxo copto, con 7 u 8 años de retraso respecto a nuestro. El Año Nuevo etíope se celebra el 11 de septiembre. Y llaman a su fiesta de fin de año en Kutatash regalo de joyas, debido a la antigua leyenda, según la cual la reina de Saba regresó repentinamente de su visita al rey Salomón, siendo celebrada por sus ministros y generales con gran alborozo y llenando de joyas las arcas reales. 13. El árbol de café tiene su centro de origen en Etiopía. Se cree que los ancestros del actual pueblo Oromo fueron los primeros en descubrir y reconocer el efecto energizante de los granos de la planta del café. Molían sus granos y elaboraban una pasta con la que aumentaban las fuerzas de sus guerreros. Por cierto que hacen un café buenísimo fuerte, al estilo italiano, algo les quedaría del protectorado italiano. Y una cosa curiosa es que les gusta acompañar el café con palomitas de maíz. 14. La gastronomía de Etiopía consiste característicamente en platos de verdura y carne picantes. Además está fuertemente influenciada por las normas del cristianismo ortodoxo, el judaísmo y el islam. Algunos de estos son kitfo, firfir, injera, etc. 15. Los falasas son la única comunidad judía negra que existe en el mundo, y viven en Etiopía. Son originarios de este país, aunque en los años 80 fueron llevados a Israel, donde sufrieron una gran discriminación. Actualmente solo quedan unos pocos falasa, y viven en condiciones de pobreza extrema. 16. El amárico es la lengua oficial de Etiopía, tiene su propio alfabeto y es una de las lenguas más complejas de comprender. Por si fuera poco está el hecho de que también se hablan alrededor de 80 lenguas y unos 200 dialectos diferentes además del amárico. 17. El calendario etíope es el calendario principal usado en Etiopía y también sirve de calendario litúrgico para los cristianos de Eritrea que pertenecen a la Iglesia Ortodoxa Eritrea Tewahedo, las iglesias católicas orientales y la Iglesia Evangélica Luterana de Eritrea. Está basado en el antiguo calendario alejandrino o el copto, que a su vez proviene del calendario egipcio, pero al igual que el calendario juliano, el etíope le añade un día bisiesto cada 4 años sin excepción. Además, comienza el año el 29 de agosto o el 30 de agosto del calendario juliano. 18. En el país se encuentran 3 placas tectónicas: la placa arábiga, la africana y la somalí. Es por eso que el país es casi tan montañoso como los países sudamericanos, además de que concentra muchos volcanes. Algunos de ellos están en constante actividad, siendo llamados ríos de lava. El más alto es el monte Suquaya, que está a casi 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. 19. La fauna de este país se compone principalmente de animales de llanuras del este de África. Podemos encontrar animales como el zorro orejudo, linces, osos hormigueros, monos verdes leopardos o antílopes. De hecho, Etiopía también tiene su raza de gato, el abisinio, que es una raza elegante de tamaño mediano, con un cuerpo ágil y fuerte, y patas esbeltas. 20. La música cultural etíope está influenciada por el cristianismo ortodoxo, el judaísmo y el islam, así como en expresiones polifónicas e instrumentales africanas. Predominantemente vocal, la música etíope recurre a instrumentos muy variados, algunos de los cuales se remontan probablemente a la época del Antiguo Testamento. Entre los más utilizados figuran las liras bagana y krar, el violín masenko, los tambores cábaro y la flauta huasint. Un ejemplo es la música de fondo de este video, que ha sido modificada por los derechos de autor. Eso ha sido todo por hoy. Les recuerdo que cada semana subimos un nuevo video al canal, así que estate pendiente de ello prendiendo la campanita. Nunca lo olvides, aprender es poder. Adiós.